¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Este es un programa más de Conexión 24/7. Les damos las gracias a todas las personas que están conectadas, que sean bienvenidos a una transmisión más. Antes que otra cosa, pues queremos enviarles una gran bendición, una calurosa abrazo a todas las personas que se encuentran. Como saben, pues estamos atravesando por una crisis un tanto difícil, por toda esta situación de la pandemia, del coronavirus y todo eso, por lo cual yo sé que hay veces que es desesperante, ¿no? El hecho de que estamos encerrados de alguna manera, pero como les había comentado anteriormente, yo creo que es finalmente por todo por nuestro bien. En las transmisiones pasadas estuvimos hablando acerca de un tema el cual se llama Crisis en medio de la confusión. Ya vimos lo que es la primera parte, la segunda parte. Si alguno de ustedes aún no ha tenido la oportunidad de verlas, yo les pues ojalá pudieran entrar a verlo, a ver estas audioconferencias, por decirlo así. A mí se me hacen muy interesantes, la verdad. Ojalá pudieran verlas. Están muy interesantes estos temas, principalmente por todo lo que está pasando actualmente, perdón. Y bueno, antes de continuar, yo quisiera enviar saludos a la página de Efectos Sin Límites, a la página de Toque de Queda, que es una página de mi hermano, que actualmente la está transmitiendo él desde su página, a la página de Mejor Amigo Comunicaciones. Y bueno, hoy tengo el gusto de tener un invitado con nosotros, el cual ya había estado anteriormente en uno de los programas, y él es ingeniero. Y bueno, ahorita en un momento más yo le voy a pedir que nos platique un poco acerca de algo de un poco de su vida, aunque él ya nos lo había contado anteriormente, y que nos platique un poco acerca de su página, la cual es Forjados en Cristo, me parece, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita le voy a dar la entrada. Un saludo a todas estas páginas, las cuales yo acabo de mencionar. Si ustedes tienen una oportunidad de entrar y por ahí checar todo el contenido es bíblico. Si nos regalan un like, la verdad estaría muy padre, ¿verdad? Por otra parte, la página de 24/7 también, yo les pido de favor, si nos pueden regalar un like, también estaría muy padre. Ya estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en YouTube. Estaría muy padre si entran en alguna de estas páginas. Yo quiero darle la bienvenida mientras a nuestro invitado del día de hoy, que su nombre es Emanuel Aguirre. Emanuel, adelante, por favor. Muchas gracias por estar aquí en este programa que es 24/7. Muchas gracias, la verdad, por haber venido. Hace 8 días te esperábamos. La verdad es que hubo por ahí un contratiempo, ¿verdad? Entonces, pues gracias. Qué bueno, lo bueno es que el día de hoy estás con nosotros, sano y salvo. Pero bueno, a ver, Emanuel, platícanos tantito acerca de tu página. ¿Qué onda? ¿Cómo es? Porque ya nos habías platicado anteriormente, pero no nos habías platicado así bien en qué consiste. Platícanos un poco. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todo el mundo que nos ve ahí en las redes sociales. Gracias por invitarme. No, pues sí, el programa pasado tuve un problema de salud. Gracias a Dios estoy bien, todo está bien. Gracias por la oración. Sí, no, muchas pues, gracias. Qué bueno, Y pues aquí estamos otra vez. Bueno, pues estamos empezando una página, es una fanpage que se llama Forjados en Cristo, y es un ministerio pues que es para alcanzar a los jóvenes, a los niños principalmente. Una página de alcance. De alcance, exactamente. Entonces pues estamos trabajando en varias áreas que vamos a tener programas para niños, para jóvenes,
cápsulas de doctrina para la enseñanza y pues ahí estamos empezando en eso. Al mismo tiempo estamos empezando un canal que se llama Un Minuto para las 12. Ah, ok, esa se me había olvidado, esa. Sí, y pues creo que el tema de hoy y de los 2 programas anteriores tiene mucho que ver con el concepto de lo que es esta página. Ajá. Que un poquito más adelante, si quieres, lo platico mejor. Sí, pero sí, pues es lo que estamos haciendo. Habíamos estado atrapados aquí en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, desde hace 3 años por la contingencia, aeropuertos cerrados, y estuvimos por aquí en cuarentena. Ya en unos días vamos a estar de regreso por allá en Cozumel, en el estado de Quintana Roo, una isla en el Caribe mexicano. Perdón, fíjate que de eso me gustaría que más adelante quisieras explicarlo un poquito más. O sea, digo, está bien ahorita que lo menciones, ¿no? Pero precisamente porque para mí se me hace muy interesante el hecho de que hay muchas personas con tu mismo caso que están atravesando situaciones similares. Ajá, pero adelante. Sí, pues aquí estamos, ya en unos días estaremos de regreso por allá. Poco a poco se está restableciendo todo aquí en México. Uh-huh. Poco a poco se está restableciendo todo y estamos regresando a una nueva normalidad, uh-huh, o a una nueva modalidad de vida, ¿no? Y también es algo que tiene que ver con el tema del programa de hoy. Y pues poco a poco se está restableciendo todo en el mundo actual. Perdón, fíjate que mucha gente, como lo comentaba en programas atrasados, cree, ¿no?, que como dices tú, ¿no? O sea, ahorita estamos regresando, gracias a Dios, a la normalidad, aunque muchas personas no lo creen precisamente así, y es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ajá, entonces, el tema del día de hoy se llama Crisis en medio de la confusión. Es la tercera y la última parte con lo cual estamos hablando. Y creo yo que, de acuerdo a lo que hemos estado hablando en las últimas partes, las 2 últimas partes estuvimos hablando un poco de eso, ¿sale? Entonces, comenzamos con el tema. Claro, sí. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, adelante. Bueno, para empezar, hay una cita con la que quiero comenzar, que está ahí en Segunda de Crónicas 29:15. Segunda de Crónicas 29:15, si me puedes echar la mano, porfa, a leer esta cita. Ajá. Y cuando la tengas, si le puedes dar lectura, por favor, para el tema del día de hoy. Claro que sí. Segunda de Crónicas 29:15. Ajá. Dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Ok. Ahora, hay otra cita que dice: porque somos extranjeros y advenedizos delante de ti, como fueron nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra. No hay esperanza, es lo que está diciendo aquí esta parte. Y quisiera empezar con esta cita porque aquí el mismo Dios nos está diciendo de alguna manera que nosotros estamos en esta tierra. Está hablando de una manera literaria, tal vez. Recordamos que la Biblia está basado en diferentes, está escrito en diferentes formas de literatura, no siempre está hablando de manera literal. Y de esta forma aquí está diciendo, expresando: estamos en esta tierra, pero ya no somos de esta tierra. ¿Estás de acuerdo con esto, ¿verdad? Sí. O sea, obviamente, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Estamos hablando de los tiempos ahora finales. Yo anteriormente había escrito una como línea del tiempo en las transmisiones pasadas,
donde hablamos sobre el mundo antes de Adán, el mundo preadámico. Hablamos sobre el Antiguo Testamento, después sobre el Nuevo Testamento. Después estuve hablando acerca de lo que es los tiempos actuales. Y después, la conferencia anterior, estuve hablando sobre lo que son los tiempos finales, la cual yo la dividía en 5 etapas. Ajá. Entonces, con eso yo quisiera comenzar. Porque estuvimos comentando que había lo que es el rapto. Estuve hablando sobre la gran tribulación. Estuve hablando sobre la batalla del Armagedón. Y después de eso estuve hablando sobre el cielo nuevo y el trono, la nueva Jerusalén. Son temas un poco profundos, un poco complicados de poder explicar, de hecho, en un solo tema. Pero todo eso yo ya lo estuve hablando anteriormente, entonces hoy quisiera enfocarme tal vez a otro tipo de cosas, pero mencionando todo esto. Ajá. Por ejemplo, vemos que las 5 etapas comienzan con lo que es el rapto. ¿Por qué yo decía eso, no? Porque sabemos que el Señor, cuando venga, no va a... Él va a desatar obviamente su ira. Y cuando Él desate su ira, obviamente Él ama a su pueblo. Sabemos que Él es bondadoso con su pueblo y no desea que su pueblo pase por persecuciones y todo. Por lo cual sabemos o deducimos que el rapto es la primera etapa de todo lo que está por acontecer. Ajá. Hablamos sobre la gran tribulación, sobre la segunda venida también. Y bueno, todo este tipo de cosas lo hablamos. Por si ustedes quieren saber más, esto, en el tema anterior estuvimos hablando un poco de eso. Ajá. ¿De qué más estuvimos hablando, Manuel? No sé si te acuerdas, porque no sé si te acuerdas que también estuve platicando acerca de la tecnología que ha avanzado mucho en estos días. Ajá. Fíjate que yo estaba viendo hace poco, no voy a decir el nombre, pero sí escuchaba a un evangelista que decía, ¿saben qué? Se está desarrollando actualmente la vacuna para lo que es el COVID. Y la vacuna del COVID se va a desarrollar en una vacuna, pero es el principio para el 666, ¿no? Entonces él decía, ¿saben qué? No se dejen poner la vacuna porque si se la ponen, están aceptando el 666. Yo en lo personal dice, yo no me la voy a poner. Eso fue lo que dijo él. Ajá. Entonces se me hace muy interesante todo esto, y por eso es que estábamos viendo lo que son estos tiempos, porque de acuerdo a lo que es la Biblia, la marca del 666 no va a venir sino hasta mucho después. ¿Qué me podrías platicar de todo esto que te acabo de comentar? Bueno, pues mira, es muy complicado siempre hablar del apocalipsis, de los últimos tiempos, de todo esto. Y bueno, ahorita que estamos viviendo una crisis en tiempo de confusión o una confusión en tiempo de crisis, no sé cuál sea la diferencia, pero está medio confuso, ¿no? Bueno, ahorita que el mundo está viviendo todo esto, es cuando empiezan a salir y que unos dicen esto y lo otro, y que ya tengo la revelación acá que dice acá y allá esto. Y mira, la Biblia es muy clara, y sin meternos en un rollo muy complicado del apocalipsis, pues la Biblia habla de tiempos finales. Y estamos viviendo tiempos finales. En Mateo 24 dice que habrá rumores de guerra, que habrá pestes, así lo dice. Si me permites, vamos a leerlo. Vamos a leerlo porque es un versículo muy importante. Ajá. En Mateo 24. Mientras lo encuentras, déjame te platico que yo hace 8 días yo mencionaba acerca de que ya se está desarrollando en China un chip que ya no tiene el plástico, sino que están tatuando
lo que son los chips, no sé si has escuchado de eso, sí. Un tatuaje donde viene el chip para asegurar lo que son cuentas de débito y de crédito. Mucha gente también lo ha malinterpretado porque cree que eso también es el 666, cosa que, como hace rato yo te decía, ¿no? Finalmente estamos a un grado de tecnología demasiado avanzado y que posiblemente sí sea un patrón del cual se van a avanzar para el 666, pero eso no quiere decir que ya sea el 666 por lo que tú vas a leer ahorita precisamente, porque me parece que tiene relación. Sí, mira, aquí Jesús está hablando acerca de las señales antes del fin. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos, en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Exactamente. Ahora, ahí yo creo que por algo está haciendo mucha énfasis en el hecho de decir, no os sorprendáis, no os turbéis, ¿no? Porque por algo, o sea, yo sabía que cuando todo esto comenzara a pasar, la gente se iba a sorprender, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente yo creo que por algo lo dijo, y fue muy sabio el Señor cuando dijo. Pero no se sorprendan, dice, porque apenas es el principio de dolores, de muchas cosas que han de venir, y por eso es que yo comentaba todas las etapas de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos viviendo. Viene primero el rapto, viene después la gran tribulación, viene lo que es la segunda venida, y todo eso son días posteriores que van a pasar después. Sí. Esto de las pestes, rumores de guerra, todo esto es el principio apenas. Porque ahora, van a venir muchas cosas, perdón, como lo que estás mencionando. Sí, no. Ahora, yo con eso quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo cuando la gente se expresa? Porque lo he escuchado aún en redes sociales y en mucha gente, y lo digo con todo respeto. ¿Estás tú de acuerdo con que la gente afirma que ya está comenzando el fin del mundo? ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con lo que acabamos de leer, que dice que habrá pestes, habrá rumores de guerra, dice que habrá hambre y terremotos, y que todo eso va a ser el principio de dolores. O sea, van a ser señales antes del fin. Estoy de acuerdo con eso. Hay mucha gente que pensamos que todo esto son señales del fin, ¿sí? Pero es el principio de dolores, porque van a venir muchísimas cosas peores. Si continúo leyendo aquí en Mateo 24, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Estamos viendo solamente el principio de dolores. Son señales antes del fin. Tú hablaste de 5 etapas que va a haber, y que el 666 y que muchísimas cosas, pero eso va a ser el fin. Ahorita estamos viviendo las señales antes del fin, el principio de dolores, confusión en medio de crisis, o crisis en medio de confusión, etcétera. Fíjate, ya que tocaste el tema del 666, por ejemplo, antes en la literatura cristiana en los años 70, por ejemplo, era muy común ver dibujos que tenían 3 seises en la frente o aquí, y
Y el mundo concebía el futuro de una forma diferente, o la mente humana trataba de entender qué era ese 666, entonces van a poner 3 números 6 en la frente y con eso vas a poder vender y comprar. Después se creó en Bruselas una máquina muy grandota, que esa máquina generaba los códigos de barras de todas las cosas que hay en el mundo. Tú sabes, cuentas de si vas crédito, débito. al súper, tienen que leer el código de barras para podértelo vender y todo eso, sí. Entonces el código de barras que se creó ahí en esa supercomputadora en aquel entonces gigante, esa máquina hizo los códigos de barras, y el código de barras tiene 3 números 6, se divide en 3. ¿Y sabes cómo se llamaba esa máquina, esa computadora? Se llamaba La Bestia, así la llamaron. Entonces, yo escuché que se llamaba Natas. Que al revés dice Satán. Y de hecho mucha gente también se fue con que se espantó. O sea, como que... O sea, fue en aquel entonces como ya entonces los tiempos bíblicos del final ya están y que no sé qué. Y así se ha concebido desde entonces cómo iría a ser el futuro, el fin y todo eso. La tecnología va avanzando. No nos íbamos a imaginar, bueno, yo cuando era pequeño no existía el internet, y nos imaginábamos el futuro de muchas formas, ¿no? De muchas formas y todo, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología está avanzando cada vez más rápido y no podemos ahorita tal vez definir cómo en 10 años va a ser la tecnología, ¿no? Así como hace 20 años no nos imaginábamos el alcance que tendría la internet, ¿no? Entonces, pues nuestra mente viaja y ahorita nos podemos imaginar 1000 formas de cómo es el final que dice la Biblia, ¿no? Y cómo es el 666, y antes se pensaba que se iban a marcar 36, ahora pues ya se piensa que es un chip, un nanochip que se va a implantar en los lugares donde cambia de temperatura más fácil el cuerpo, que son las manos o la frente, ¿no? Porque ya no va a utilizar baterías, sino con el cambio de temperatura es como va a funcionar eso, y nunca se le va a terminar la batería. Podemos ya imaginar otras formas, y no como hace 30 años que imaginaban que se iban a pintar o a tatuar 3 seises, cosas así, ¿no? Entonces ahorita podemos decir muchas cosas. Ahorita pueden decir, que el 666 y que no sé qué es la vacuna contra el COVID-19, muchas cosas. Entonces no podemos estar seguros, solamente estar seguros de lo que dice aquí la Biblia, que esto es el principio de dolores, señales antes del fin. Y de hecho tienen mucha razón, y yo con lo que me quedo hasta el momento es lo que te acabo de comentar. La primera etapa por la cual estaba el pueblo de Dios a punto de comenzar es el rapto, porque Dios definitivamente no va a permitir que su pueblo sufra la ira de todos los tiempos venideros, la gran tribulación, los juicios, todo eso, la batalla del Armagedón, todo eso viene hasta después. Entonces la Biblia dice que Él viene como ladrón en la noche. Él viene pronto por su iglesia, y nadie sabe ni el día ni la hora cuando todo esto sucederá. Exacto. Cuando todo esto pase, el pueblo de Dios ya se habrá ido con Él. Entonces posiblemente sí, como te decía, esto es el patrón apenas para formular lo que es el 666, pero esto va a venir hasta mucho después. Para esto entonces nosotros, gracias a Dios, aquellos que confían en Él ya se habrán ido. Entonces yo me quedo hasta ahí. Obviamente sí sabemos que es un tema bastante complicado. Una amiga llamada Dalila, que tengo, también ha estado aquí en el programa, mencionaba algo acerca de las vacunas. Fíjate que también el tema de las vacunas es algo que para mí también se me hace muy interesante, porque precisamente por el tema que estamos pasando acerca del COVID-19, que hasta ahorita no hay vacuna todavía, pero por ejemplo anteriormente hubo otro tipo de
otro tipo de etapas, ¿no? Otro tipo de pandemias. De pandemias. Por ejemplo, hablamos de la influenza, hablamos del SIDA, hablamos del cáncer, hablamos de la peste negra, la peste burbónica, y la cual, la más antigua que fue la de la etapa de la muerte ahí en el Éxodo, con Moisés, ¿no? Entonces, pero por sobre todas las cosas, y vamos a hablar más adelante acerca de todo esto, yo quiero hablar acerca de las vacunas, porque hablaba el otro día con mi amiga Dalila, y ella decía, si esto fuera real, lo único que hacen al momento de aplicarte una vacuna es que te aplican estudian primero el virus que está pasando y diseñan un virus para que te inyecten y el mismo virus desarrolle defensas en tu organismo. Ajá. Entonces, hay una gran confusión de muchas personas porque dicen, ¿me lo pongo? No me lo pongo. O sea, por lo que yo te decía hace rato, ¿no? O sea, supuestamente. Entonces, yo en lo personal, yo les decía hace 8 días, yo me puse la vacuna de la influenza. Es una vacuna demasiado fuerte. Sientes que tienes unas punzadas toda la noche y sientes casi que el brazo se te pierde, se te cae, ¿no? Pero finalmente creo yo que a mí, en lo personal, me funcionó. ¿Tú qué podrías aportar acerca de las vacunas? Bueno, pues las vacunas, científicamente hablando, así como lo dices, son virus muertos o atenuados. Ajá. ¿Sí? Que te los inyectan o te los aplican. Hay varias diferentes formas de aplicación. Y entonces tu cuerpo empieza a generar defensas. Empiezan, como son virus que están muertos o que están atenuados, no pueden atacar. Entonces los glóbulos blancos en tu cuerpo empiezan a decir, vamos a destruirlos y a crear defensas, y empiezan ellos a crear un patrón de estrategias para combatir ese virus. Y cuando ya tuvieras contacto con un virus vivo, tu cuerpo, tus glóbulos blancos, ya entonces tienen una estrategia de defensa para combatir ese virus. Así son las vacunas. Entonces, ha habido vacunas para muchísimas cosas. Y hay virus nuevos, tienen que salir vacunas nuevas para esos virus. No hay nada complicado aquí, ni decir que esto es satánico, ni del diablo, ni que esto, o sea, no hay nada que echarles a las vacunas, ¿no? Ajá, sí. Sí, de hecho, como te decía, ¿no? Hay muchas personas que están atemorizadas en que si se ponen la vacuna, no se la ponen. Realmente yo lo único que considero y creo es que son vacunas, como dices tú, que están saliendo. Obviamente si hay un virus se tiene que atacar. Lo que es el COVID tiene forzosamente que en algún momento tal vez salga la vacuna, tal vez no lo sabemos, pero de que esta es una nueva enfermedad y que en algún momento por ejemplo, yo escuché en algún momento que a fines de año por lo menos la mayor parte de este mundo habrá tenido algunos indicios de COVID. Obviamente todo depende de las personas que tengan mayor resistencia, son las que se van a sobrevivir. He escuchado desafortunadamente de aún hasta pastores que han muerto, ¿no? Y desafortunadamente no hay aún todavía vacuna, como tú lo acabas de decir, ¿no? Sí, pues mira, permíteme tantito ya antes que avancemos en el tema. Como lo has estado comentando, hay una confusión en medio de esta crisis, ¿sí? O sea, el mundo está viviendo una crisis, pero ¿qué es lo que un cristiano o alguien que tiene la convicción de tener a Jesucristo en su vida, cómo es que nosotros tenemos que enfrentar esa crisis o esa confusión? Nosotros como cristianos debemos de tener confusión o debemos de tener crisis. O sea, aquí está el manual para que tú puedas enfrentar una crisis o enfrentar una confusión, ¿sí? El mundo está viviendo una confusión, ¿sí? Con toda su ciencia, con toda su
medicina, con todos los descubrimientos, avances tecnológicos y todo, está sufriendo una crisis este mundo. Está confundido el mundo. Pero realmente como cristianos debemos estar confundidos o vivir también esa crisis. Hay muchos cristianos que ya están bien confundidos de que si se vacunan o no, y que si es del diablo, que no, y que entonces ¿dónde está Cristo en tu vida, no? Estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo y la Biblia nos dice que estos son principios de dolores, son señales antes del fin, son pestes, son rumores de guerra, todo. Los tenemos que vivir, ¿sí? Pero teniendo a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, no va a haber una crisis y una confusión, ¿no? Dios ha puesto medios, por ejemplo, la medicina, son medios que nos ayudan a poder combatir con esto. Estando en este mundo, en este planeta, no vamos a poder quitarnos la enfermedad, ¿sí? La enfermedad existe en este mundo. Dios es nuestro sanador y llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Ahí quedaron nuestras enfermedades, ¿sí? Pero mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir enfermedades. Dios es nuestro sanador. Si venimos a Dios y declaramos que Jesús murió y quedaron nuestras enfermedades clavadas ahí en la cruz, somos libres, somos sanos. Pero mientras estemos en este planeta, en este mundo, vamos a enfrentarnos a todo esto. Pero hay una forma de enfrentarla. Y aquí en la Biblia es donde nos muestra todo eso. Lean Proverbios, todo el libro de Proverbios habla de la sabiduría. Si nosotros tenemos sabiduría, vamos a poder enfrentar todo este tipo de situaciones. Entonces, mira, va a haber muchos falsos profetas, muchas confusiones. Precisamente estamos hablando de la confusión en medio de esta crisis, ¿no? Hay muchos cristianos que ya están dando comunicados y que revelación y que todo eso. Miren, lo único que tenemos que hacer es filtrarlo en la Biblia y pedir revelación a Dios. Yo no digo que no pueda haber alguien a quien Dios le revele cosas en este tiempo final, pero la Biblia también dice que se levantarán falsos profetas. Entonces hay muchos falsos profetas, ¿no? Hay muchas pues falsas doctrinas, ¿no? También. Entonces, pues realmente cómo debemos enfrentarlo como cristianos, ¿no? Ajá, sí, no, y de hecho lo que te iba a comentar, ¿no? Tal vez para complementar todo lo que tú dices, hay mucha gente, por eso es que la Biblia dice, por falta de conocimiento mi pueblo pereció, ¿no? Entonces se me hace muy exacto todo lo que tú comentas. Y bueno, prácticamente se podría decir que estos fueron los temas de los cuales estuvimos hablando, los temas anteriores. Ajá. Y vamos, a partir de aquí, hay un tema del cual yo quisiera hablar ahorita, que va conectado, claro, con los temas anteriores, que es acerca de que el proceso duele en muchas ocasiones. Y bueno, sabemos que la tecnología está muy avanzada y esto ha provocado que en muchas ocasiones, como dices tú hace rato, nuestra mirada se desvíe del corazón de Dios. Es decir, cuando nosotros comenzamos a fijar nuestra atención en otro tipo de cosas, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Pero cuando nosotros desviamos nuestra mirada en otro tipo de distractores, por ejemplo, el día de hoy está el internet, está la televisión, está los radios, está las tablets, están los celulares, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Perder su atención, a poner su atención en otro tipo de cosas, es cuando desvía y saca por completo del esquema de Dios. Ajá. Es decir, por ejemplo, con Adán, en Génesis, Dios creó a Adán y a Eva y su diseño original era que ellos vivieran por siempre, ¿no? A lo largo de la historia, entonces, podemos ver que han habido diferentes distractores que han desviado la atención del hombre lejos del corazón de Dios, ¿no? A lo que yo quiero explicar con todo esto, nosotros, por ejemplo, nos desviamos
Y si Dios dice, yo ya tengo diseñado tu plan, un plan perfecto para ti desde el principio. Pero cuando tú quieres luchar por tus propias fuerzas, entonces vas a ver que ese plan que yo tenía diseñado para ti se destruye completamente porque estás confiando en tus propias fuerzas. Amén. ¿Tú qué me podrías platicar acerca de lo que te acabo de comentar? Bueno, pues la maldad está en todo el mundo, ¿no? Todo está lleno de maldad. En todos los medios de comunicación, redes sociales, todo. Debemos de tener cuidado, ¿no? Ok. Tenemos que enfrentar todo eso. O sea, no podemos encerrarnos en una burbuja y entonces ya no puedo entrar a Facebook porque todo está así, nos puede desviar y todo. Mira, para empezar, uno debe de tener una relación personal con Dios. Ese es el principio de todo. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, una intimidad con Dios, cuando tú hablas con Dios, cuando tú lees la Biblia, cuando tú tienes un devocional, una vida con Dios, eso te va a ayudar a que puedas enfrentar cualquier cosa que hay en el mundo, redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Tú decías que cualquiera de esas cosas nos puede desviar, pero cuando estamos firmes en Dios, cuando estamos buscando de Dios, todo eso nos va a ayudar a enfrentarnos, ¿sí? Debemos de ponernos también una armadura, ¿sí? La Biblia dice que debemos de ponernos la armadura para resistir el día malo. No dice para que no nos pase nada o para que no haya ataques. ¿Sí? Si la palabra nos está diciendo en Efesios, habla acerca de la armadura, que debemos de ponernos esa armadura, es porque hay un peligro latente, es porque hay ataques, es porque hay riesgo, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar a resistir el día malo. Estamos viviendo días donde las redes sociales, donde los medios de comunicación nos están atacando y nos están atacando. Pero ¿qué pasa si tú no traes el casco ahí de la salvación? ¿Sí? El casco de la salvación es que tengas en mente que Jesucristo es tu Salvador, ¿sí? Pero ¿qué pasa si te quitas ese casco? ¿Qué pasa si dices, ya no quiero pensar eso, y te olvidas de que Jesús es tu Salvador? Pues entonces, cuando tú entras a una red social donde está todo lleno de maldad y pornografía y porquerías así, es más fácil que tú sin el casco puedan entrar esos dardos del enemigo, puedas desviarte, puedas caer, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, a principio de cuentas, tú debes de tener una relación personal con Dios y ponerte esa armadura, ¿sí? Ahorita te busco en la Biblia la armadura para que la leamos bien, porque cada parte de la armadura tiene un significado que nos va a ayudar a enfrentar el día malo, ¿sí? Y hoy en día estamos enfrentando pues muchísimos ataques así, ¿no? O sea, los medios de comunicación, las redes sociales, todo, ¿no? La televisión, todo, ¿no? O sea... No, y que finalmente, si nosotros nos dejamos llevar por todo eso, digo, obviamente como dices tú, ¿no? Si nosotros estamos bien confiados, nuestra mirada está bien puesta en Dios, obviamente nada de eso nos va a mover. Sin embargo, hay personas, como te digo, lo vuelvo a decir con mucho respeto, que si su fe no está bien cimentada, tal vez, o simplemente hablo también, me dirijo a las personas que no conocen completamente al Señor. Apenas llegue un rumor a través de las redes sociales y todos se van con ese. Yo te soy honesto, ¿no? Cuando hay comentarios en las redes, hay ocasiones en las que yo comento también, pero trato de hacerlo con sabiduría. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 3, 5 y 8, en lo que tú estás buscando la cita que me dices,
Dice, no te fíes de tu propia prudencia. Ajá. No te fíes de tu propia prudencia. Porque cuando tratamos de luchar por nosotros, muchas veces una cosa nos lleva a otra y es lo que nosotros pensamos en nuestra propia forma de pensar. Sí, así es. Entonces, eso es lo que yo en esta hora pienso acerca de eso. Ahora, yo quiero comentarte, ¿no? Antes de que ahorita lo leas. Por ejemplo, hablando de eso, y si ya tal vez, y ahorita vamos a decir que tiene que ver una cosa con otra, pero yo en lo personal, la página yo acabo de, para los que ya tuvieron la oportunidad de darse una vuelta por ahí, yo escribí una serie de canciones y ya las plasmé ahí. Tengo muchos sueños, la verdad, y cuando pase todo esto, la verdad yo pienso, estoy buscando la manera de poder hacer un disco. A mí me encanta la música, pero yo estoy consciente de que primero tengo que dejarme guiar por Dios para ver si eso es lo que Él quiere de mí, si eso es lo que Él busca de mí. Yo no puedo dejarme llevar por mi propia prudencia, como lo que te decía. Ajá. Y es que muchos dicen, ¿no? Ay, no, es que ya para qué si ya estamos en los últimos días. Entonces, todo esto provoca crisis, un contraste, un choque entre mi forma de pensar y la corriente de este mundo, ¿no? Entonces, adelante con tu sí, bueno, de lo que yo comentaba ahorita, lo voy a leer en Efesios 6:10, y tiene que ver con la armadura de Dios, tiene que ver con poder enfrentar todos esos ataques, toda esa tentación que hay en donde quiera que volteemos en el mundo actual. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada de Dios, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Habla sobre las huestes espirituales de maldad, sobre los principados, sobre todo esto que está en este mundo y está gobernando. Tú sabes que Satanás es el príncipe de este mundo y gobierna sobre este mundo, y todo eso incluye las redes sociales, los medios de comunicación, la literatura, todo lo que veamos a nuestro alrededor está controlado por Satanás y por estas huestes y todo eso. Pero si nosotros nos ponemos la armadura, sí, es un tema más complejo y es tema para todo un programa o varios tal vez, pero nosotros vamos a poder resistir ese día malo, lo que hablábamos. Estamos viviendo días malos, ¿sí? Y yo te decía, como cristianos, entonces, ¿cómo tenemos que enfrentar una crisis o una confusión? Bueno, pues una de las cosas es con esta armadura, ¿sí? La confusión es un día malo, resistir, ¿sí? ¿Cómo podemos resistir la confusión? Con la armadura. ¿Cómo podemos resistir la crisis? Con la armadura, ¿sí? Ahora, fíjate, como cristianos, enfrentar una crisis. Mira, tú acabas de platicar de un sueño que has tenido y lo estás viendo y se está plasmando y has escrito. Y es una forma en la que Dios cambia una confusión en tu mente, o Dios cambia la crisis que puedas estar compartiendo con el resto del mundo, pero la cambia
en sueños, la cambia en otras cosas. ¿Por qué? Porque los cristianos, quienes creemos en Jesucristo y hemos decidido caminar con Él, pues entonces es lo que tenemos que hacer. Y no andar confundidos pensando que si la vacuna, que si no, que si esto. Fíjate, en redes sociales he visto muchas cosas y hay personas que se están levantando. No, yo no le voy a hacer caso a las autoridades, que porque yo me voy a parar aquí, voy a estar predicando. La Biblia dice que tenemos que predicar y a mí me vale la enfermedad. Si la Biblia me dice, Dios me dice que predique, entonces yo no le voy a hacer caso a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios y esas autoridades me las puso Dios. Entonces yo voy a estar predicando aquí y me valen, sin cubrebocas voy a estar predicando porque la Biblia dice que tenemos que predicar. Es verdad, tenemos que predicar, pero todo lo demás, de ser prudentes, de ser sabios, de obedecer a las autoridades, de todo eso, ¿dónde queda, no? Algo de lo que yo comentaba en los temas también anteriores es acerca de que Dios diseñó 3 autoridades aquí en esta tierra. Uno de ellos son nuestros padres, los pastores, porque de ellos nos dan alimento espiritual. Nuestros padres nos casan, nos visten, nos dan valores, o sea, definitivamente ellos los tenemos que honrar. Y uno de ellos también son los gobernantes. Si ellos han establecido el hecho, por ejemplo, de cerrar las iglesias aunque nos duela, tenemos que obedecerlos, ¿no? Y aunque hay, como lo que acabas de comentar, ¿no? Si muchos dicen, ay no, pero pues ya es tiempo de que nos congreguemos porque Dios promete que nos va que no habrá plaga que pueda tocarnos y que no sé qué. O sea, Dios no respalda la desobediencia. Si los gobernantes están ahí, es para obedecerlos definitivamente, y fueron puestos por Dios. Y obviamente yo sé, así como tú y como yo, muchas veces se equivocan, pero Dios nos puso a nosotros precisamente para orar por ellos, ¿no? Entonces, no sé tú qué podrías explicar de lo que acabo de comentar, ¿no? Pues sí, fíjate, ahorita estaba acordándome de una iglesia que está por aquí en esta delegación de la ciudad de Toluca. Me enteré, se están reuniendo a las 5 de la mañana todos los domingos. Ellos no suspendieron sus reuniones, ¿sí? Porque dicen, ay, es que en los tiempos finales va a haber persecución y ya no nos van a dejar y todo, y pues ya es así. Entonces nosotros tenemos que buscar reunirnos, porque pues más adelante pues ya hasta van a cerrar las iglesias. Y una vez más vuelve otra vez la forma de pensar, y se están reuniendo a las 5 de la mañana porque dicen, no, es que a esa hora las autoridades están dormidas, por eso nos reunimos. Y van llegando poco a poco a la iglesia y a esa hora hacen las reuniones y todo eso, ¿no? O sea, tú dices, ay, qué ansia tal vez, o sea, sentido común. Hay iglesias, sentido común, hay iglesias que no creen en el virus. Dicen, no, es que eso es del diablo, hermano, eso es del diablo, no hay que creerles, nosotros nos vamos a reunir. O sea, ¿dónde está entonces la prudencia, la obediencia, el sentido común? Arriesgarse a su familia también a contraer. Exactamente, exactamente. Sí, entonces, eso no es nada más que confusión. En medio de esta crisis que estamos pasando hay muchas iglesias que tienen confusión. Y hay hermanos que se levantan a decir que Dios me dijo esto y que tal revelación y todo, y muchos se lo creen, sin antes filtrarlo en la Biblia. Yo no digo que no, ojo, que no puedas tener revelación. Yo no digo que Dios no te pueda decir, ¿sí? Revelar muchas cosas, ¿sí? Pero si la Biblia nos está advirtiendo de falsos profetas, bueno, no hay que creernos de todo. O sea, hay que filtrarlo. Hay que pedir a Dios que nos dé revelación, ¿sí? De entrada, simplemente con el simple hecho de que están desobedeciendo la orden que las autoridades dijeron, ¿cómo podemos pues entonces hacerles caso a lo que ellos mismos nos están diciendo cuando no están dando frutos acerca de lo que el mismo Dios estableció? Y vuelvo a lo mismo, Dios no respalda la desobediencia. Sí, exactamente.
Mira, hay un propósito de Dios en medio de todo esto, y yo sé que muchas iglesias se han fortalecido también. Yo sé que muchas iglesias han crecido y han tenido un trato de Dios. Yo, por ejemplo, y mando saludos hasta Misión Cristiana Internacional de Cozumel. Lo digo como testimonio. Cuando empezó la contingencia, la pandemia, todo esto, y que ya no podemos reunirnos, se tuvo que transmitir por redes sociales, ¿sí? Y yo veía cómo ponían un teléfono celular y por ahí transmitían, ¿sí? Pero fíjate, hoy en día veo la producción que hay, o sea, veo cómo Dios los ha llevado a otro nivel. Y yo hasta siento feo porque estoy lejos de allá, o sea, no pude estar allá, me quedé atrapado acá, pero veo como los hermanos ahí en la iglesia están, Dios los está llevando a otro nivel, o sea, Dios los está capacitando, Dios está haciendo, o sea, haciendo muchas cosas en la iglesia. Como a pesar de no estar juntos, yo veo a la iglesia unida, de que si hace falta algo a un hermano, despensa o algo, se la llevan, de que cómo estás, de que todo el mundo está viendo por cada uno de los hermanos de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado si en la necedad de que, ay, nos tenemos que reunir y que no sé qué, pues nos reunimos y todo? O sea, ¿cómo sabes si Dios no quiere hacer algo con tu iglesia, o quiere tratar de una forma diferente, o quiere capacitarte de una forma diferente, o te lleva a otros ámbitos, ¿no? A otras cosas, ¿no? Yo puedo verlo allá en la iglesia en Cozumel, Quintana Roo, en la preciosa isla de Cozumel, en el Caribe mexicano. Ya pronto vamos a estar ahí en unos días, pero yo veo cómo la iglesia ha ido a otro nivel, ha crecido en otros aspectos, ¿no? Y yo lo veo de esa forma, ¿no? Pero hay muchas iglesias que no se han dejado, y que a la fuerza, y que así, y desobedeciendo, y sin tener prudencia y todo eso. Yo veo aún la iglesia allá en Cozumel que ha sido de ejemplo para mucha gente. Ha sido de ejemplo porque incluso muchas personas han podido ver la transmisión, muchas personas han podido ver el programa, ¿no? Y nunca habrían podido ir al local donde nos reunimos, la iglesia, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, aquí en esta ciudad que está lejos allá, hay veces que en la reunión está otra familia y vamos y estamos allá en la reunión todos juntos, ¿no? Entonces, o sea, ha habido un alcance muy diferente y Dios ha llevado a otro nivel, a otras cosas a la iglesia, ¿sí? Entonces, digo, ese es el caso en la iglesia donde yo me congrego y formo parte de ella, ¿no? Ha de haber muchos casos diferentes, no lo sé, pero estoy hablando de un ejemplo de cómo Dios ha trabajado con la iglesia, ¿no? Sí, no, digo, ahí finalmente lo que yo puedo ver es que Dios está poniendo tanto tiempos como procesos. Para todo, tal vez, igual y Dios permite que pasen las cosas porque algo quiere hacer en su iglesia. Resistirnos muchas ocasiones va a provocar, de acuerdo a todo lo que tú me comentas, muchas veces va a provocar que lo que Él quiere hacer se ponga en pausa. No sé si tú de acuerdo a lo que tú me acabas de decir, ¿no? O sea, Dios quiere hacer algo con su pueblo y muchas veces nosotros recordamos que nuestra mente es muy finita y la mente de Dios es muy infinita. Entonces, a lo mejor Él dice, ¿sabes qué? Yo voy a poner una pausa, voy a ordenar que todas las iglesias se cierren para que mi voluntad se establezca en la tierra. Y nosotros a lo mejor decimos, no, pero es que es voluntad de Dios que nosotros nos sigamos congregando. Él nunca
va a permitir que su pueblo se deje de congregar y no sé qué, y hacemos nuestra santa voluntad. Entonces, ahí es cuando nosotros estamos estropeando los planes de Dios. Simplemente es cosa de abrir nuestra mente, es cosa de permitir que Dios siga obrando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su de acuerdo a la soberanía de Dios, ¿no? Definitivamente de que hay crisis, hay crisis económica, hay crisis de hambre, hay crisis de sueños, de falta de sueños, que era lo que yo hace rato te comentaba, y hay crisis de falta de la palabra con entendimiento. Hay crisis de confianza en Dios, es lo que quiero decir precisamente con eso. No sé qué puedes aportar con eso. Sí, claro, pues mira, es lo que hemos estado comentando. Hay una crisis de falta de sueños, de revelación, con conocimiento. O sea, hay mucha gente que pues que imagina cosas, o la vacuna, o que el 666, o que pura confusión. Pura confusión. Y y hay una crisis en todos esos aspectos, no solamente económica, no solamente una crisis de alimentos, económica, política, emocional, hay una crisis en todos los aspectos. Pero ¿tú crees que si somos hijos de Dios podemos tener una crisis emocional con toda esta confusión que vive el mundo? Si somos hijos de Dios, ¿no? No podemos estar viviendo una crisis emocional, no podemos estar viviendo una crisis de falta de sueños. Y aún nos damos cuenta que todavía, a pesar de mucha gente haber leído la Biblia una y otra vez, a pesar de que nosotros hemos estudiado aparentemente la Biblia, ¿cuán lejos estamos todavía de comprender 100% la voluntad de Dios? ¿Qué lejos estamos, no? Y yo lo imagino ya con esto casi, se nos está terminando el tiempo, la verdad. Pero casi con esto yo quiero dar un ejemplo simplemente en la Biblia. Uno nada más, de muchos que hay. Acerca de Moisés. Moisés es conocidísimo por todos. Todo el mundo se sabe la historia de Moisés. Me voy a saltar la parte cuando la forma en cómo él nace, la forma en cómo él vive como príncipe dentro de ahí del faraón, y de repente es forzado a salir, y a partir de esa parte es donde me centro. Moisés sale de Egipto y atraviesa un enorme desierto porque Dios lo quería forjar. Había un proceso para lo que él quería. ¿Qué hubiera pasado si en su propio tiempo él hubiera querido hacer las cosas y desde el primer momento en el que le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que liberar a mi pueblo, y él, órale, sale sobres, a lo que vamos, ¿no? Con armas y órale, ¿no? Y ponerle en la torre. Yo creo que los planes de Dios no se hubieran dejado, no se hubieran dado simplemente, porque no era en el tiempo de Moisés, era en el tiempo que Dios tenía establecido, no sé si me doy a entender, ¿no? Entonces, justo cuando fue el proceso, donde fue un proceso de quebrantamiento inclusive, porque yo creo que él era un príncipe, estaba acostumbrado a los mejores tratos, a hablar aún dirigirse a la nación del faraón, o sea, él era entendido, era una persona entendida. Entonces cuando pasó por el desierto, yo creo que pasó por un proceso de quebrantamiento aún a su propio ego, para que llegando un momento, al momento de hablar con Dios, dijera, pero ¿quién soy yo sino un tartamudo para presentarme ante Faraón? ¿No? Pero tuvo que pasar un proceso, y muchas veces el proceso de Dios a veces va a doler, el proceso duele. El proceso duele, es cierto, pero fíjate, muchas veces nosotros alargamos ese proceso por nuestra necedad, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de prudencia, de sabiduría. Entonces nosotros alargamos y alargamos. ¿Sabes? Yo escuché hace poco, decían, todo el llegar a la tierra prometida
les hubiera tardado 8 días, ¿sí? Pero ¿por qué estuvieron dando vueltas 40 años en el desierto? Ciertamente fue un proceso, un quebrantamiento, una enseñanza, ciertamente fue todo eso, el desierto, ¿sí? ¿Cuántas veces hay desiertos en nuestra vida? Donde pasando el desierto decimos, ay, qué enseñanza, o ay, tuve que haber pasado por ahí para entenderlo, ¿sí? Pero el pueblo de Israel pasó 40 años, pero no precisamente porque tuviera que ser ese el tiempo, sino por la necedad. Tantas cosas que hizo el pueblo de Israel en el desierto, que fueron deteniendo el tiempo, que fueron alargando el tiempo, que diera tantas vueltas, ¿no? Entonces, a veces nuestra vida es así, ¿no? Y estamos en el desierto y mucha gente dice, es que estoy en el desierto, es que esto, es que lo otro, pero, o sea, depende muchas veces de ti, de tu desobediencia, tu necedad, cuánto tiempo quieres estar en el desierto. Y sí, Dios te va a estar enseñando, Dios te va a estar quebrantando todo el tiempo que estés ahí, pero cuánto tiempo tú vas a estar ahí, cuánto tiempo quieres estar ahí, ¿no? O sea, hay veces que Dios tiene su tiempo, sí, Dios tiene su tiempo, pero hay veces que nosotros decidimos alargar ese tiempo, ¿no? Entonces, o sea, depende de ti cuánto tiempo quieras estar confundido, en crisis, ¿sí? Depende de ti. Ciertamente estamos viviendo como parte de este mundo una crisis, pero como hijos de Dios tenemos que enfrentar esa crisis de una forma diferente, ¿sí? O sea, yo te hablo a ti, como hijo de Dios, y si aún no conoces a Cristo, yo te reto a que lo hagas y vas a poder enfrentar de una forma diferente esta crisis. Pero yo te hablo a ti, si tú estás viviendo una crisis o una confusión, entonces depende de ti, o sea, cuánto tiempo quieras estar así, ¿no? Sí, estamos viviendo como país, aún este municipio vive una crisis, pero como hijos de Dios tenemos que enfrentarlo diferente. Y a lo mejor tú me dices, sí, tú me hablas de no tener crisis o confusión, pero no tengo un peso en la bolsa. ¿Cómo me estás hablando de eso? ¿Sí? O sea, yo sé que hay mucha gente que ha perdido su trabajo, que no puede salir a trabajar porque no hay empleo todavía, ¿sí? Entonces, tú puedes estar ahí diciéndome, ay, ¿cómo tú me dices que yo enfrente esa crisis y que no tenga temor y que no tenga confusión? ¿Sabes? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. O sea, muchas veces estamos pensando que ya se acabó todo cuando Dios hace las cosas, ¿sí? Y además dice la palabra de Dios que Dios no te va a llevar a una prueba más de la que puedas resistir, ¿sí? Así es que Dios tiene un propósito en medio de todo esto. No te dejes llevar y que tengas confusión y que seas parte de esta crisis, porque nosotros como hijos de Dios no podemos ser parte de esta crisis. Y como empecé diciendo, estos tiempos que son principio de dolores, ¿sí? Estas señales antes del fin, no es el fin todavía, no es todavía lo que decías más para allá que sigue, que la gran tribulación y que el rapto. Eso lo dije otra vez para repasar, pero sí, sabemos que vienen muchas cosas. Pero antes de todo eso estamos viviendo este tiempo, todavía no es eso. Este tiempo son las señales antes del fin, es el principio. Comenzando. Yo platicaba con mi esposa hace algunos días, imagínate cómo lo que le tocará vivir a nuestros hijos, ¿no? Si yo hace 20 años, no me imaginaba las cosas que iba a ver, ¿no? O sea, y se escuchaba que el fin y que no sé qué, pero ni idea, ¿no? Y ahorita que estamos viviendo, nunca antes se había vivido una pandemia como esta, ¿no? Tal vez mencionas las pandemias que hubo de la peste bubónica y todo eso, ¿no?
pero una peste, una pandemia como ahorita, que se haya salido de magnitud, sí, que se haya globalizado, ¿no? Porque antes hablabas, una peste en Europa o en tal país, ¿no? Pero de una forma globalizada como ahorita lo estamos viviendo, nunca antes en la historia había sucedido algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les tocará vivir a nuestros hijos, ¿no? Y pues es algo que no nos debe atemorizar, sí, pero debemos de tenerlo en mente porque la Biblia lo dice, porque dice que va a suceder, y entonces tenemos que estar preparados para esos tiempos finales, ¿no? Finalmente, ya estamos terminando y ciertamente tienes mucha razón en todo lo que comentas. Quisiera pedirte nada más que me ayudes a buscar una última cita y con esta estamos prácticamente terminando el programa. Ahí en Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Con esto solamente quiero comentar, como decía Emanuel, mucha gente está confusa, está perdida en todo lo que se escucha hablar en internet, en las redes sociales, y que desafortunadamente muchas de las personas que hablan son personas que han leído la Biblia más de una y otra vez, pero han malinterpretado las escrituras. Entonces, lo único que podemos hacer es estudiar con detenimiento para evitar confusiones. Y creo confiar en Dios, definitivamente. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, poco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Yo quiero pedirte algo nada más. Conforme a esta cita que acabas de leer, yo quisiera pedirte que digas a todos aquellos que nos están viendo unas palabras. ¿Cómo es que Dios establece, sabe nuestra forma de pensar y aún con todo esto tiene planes de bien y no de mal para aquellos que confían en él? Bueno, pues una vez que tú hayas aceptado a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, que decidas seguirle, hay una venda que es quitada de nuestros ojos y hay una revelación del Espíritu de Dios. ¿Sí? Podemos ser llenos del Espíritu de Dios cuando eso sucede en nuestras vidas y podemos tener una revelación diferente, podemos ver las cosas de una forma diferente porque ya es espiritual, ya no es natural, ¿sí? Las cosas son espirituales y podemos tener esa revelación, pero por medio del Espíritu Santo, como dice, y son cosas que Dios nos revela, son cosas que hay para nosotros, ¿no? Y es lo que habíamos estado platicando todo este programa acerca de tener una revelación de Dios, ¿sí? Acerca de estar conectados con Dios y de poder enfrentar una crisis y no tener confusión, porque tenemos al Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces yo quiero invitarte esta noche, esta tarde, que tú puedas estar abierto al Espíritu de Dios. ¿Sí? Que tú realmente abras tu mente, tu corazón, tu espíritu a Dios y que Él pueda entrar y te pueda revelar cosas diferentes. Y si tú estás ahí en este momento y no tienes un peso a la bolsa porque hay una crisis, porque hay una confusión, déjame decirte que Dios quiere estar contigo, que Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para ti, pero solamente es que tú dejes entrar a Jesús en tu corazón y reconocerlo como tu Salvador. Solamente es eso. Déjate llevar como un niño, como la mente de un niño que se cree todo. Créele a Dios. Solo te estoy diciendo que le creas a Dios, ¿sí? Créele a Dios y entonces Él va a entrar a tu vida, va a entrar a tu mente y te va a revelar cosas diferentes.
Y Dios tiene una enseñanza para ti, Dios tiene un propósito para ti, ¿sí? Y yo quiero invitarte a que lo hagas en esta noche. Yo quiero invitarte a que tú entres a esa intimidad con Dios. ¿Sabes qué? Jesús está tocando a la puerta de tu corazón en esta noche. Jesús está tocando ahí. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, entonces Él va a entrar y va a cenar contigo. Él va a entrar y te va a revelar muchas cosas por medio de su Espíritu Santo. Así es que yo te invito a que tú puedas ver las cosas de una forma diferente en este mundo globalizado de crisis y de confusión. Déjame hacer una oración por ti, y tú puedes hacer una oración también con tus propias palabras. Puedes hacerla en este momento o puedes hacerla después, pero yo quiero que tengas una reflexión de que necesitamos de Dios. Y más ahorita que hay una crisis, una confusión a nivel global. Y déjame orar por ti y pedirle a Dios por ti. Señor, Padre Santo, en este momento yo quiero pedirte por cada una de las personas que están allá del otro lado viendo este video. Yo quiero pedirte por todas aquellas personas que en este momento han sentido confusión, que se han sentido parte de esta crisis global en el mundo. Yo quiero pedirte por cada uno de ellos, por personas que aún no te conocen, Padre Santo, que tú te muestres a ellos y que tengan esa inquietud por llegar a ti, por abrir su corazón. Padre Santo, yo te quiero pedir por todos ellos, por todas aquellas personas que se han enfriado, que han enfriado ese amor hacia ti, Padre. Yo te pido que en este momento sus corazones sean tocados y sean llenos de ti, sean llenos de tu Espíritu Santo. Padre Santo, yo declaro vida sobre estas redes sociales que están transmitiendo este video. Yo declaro vida ahí en medio de la confusión o de la crisis que puedan tener. Yo declaro vida y yo declaro luz ahí en medio de las tinieblas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y no solamente las personas que están viendo en vivo este programa, sino que todo aquel que vea este video posterior a este momento sean llenos de ti y puedan tener esa inquietud por buscarte a ti, Dios, por descubrirte a ti. En el nombre de Jesús yo te pido, Dios, que tú bendigas a cada persona que ha visto este programa, Dios. En el nombre de Jesús yo te pido, Dios, que este programa sea un parteaguas en 24/7 para que pueda haber un hambre de ti, para que pueda quitarse esa confusión. Yo te pido, Padre Santo, que todos esos sueños que han sido truncados, que ahora, Dios, empiece a haber sueños, que empiecen a haber sueños concretados, que muchas personas puedan ver sus sueños realizados. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo este programa, este foro, la vida de Josué Obed y de su familia. Por las personas que están allá atrás de cámaras en la producción, yo bendigo este programa en el nombre de Jesús y declaro que el Espíritu Santo está aquí en este lugar, está aquí en esa cámara, en ese equipo de cómputo. Tu Espíritu Santo está fluyendo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Padre, te pedimos en esta tarde que tú comiences algo poderoso sobre la vida de todas las personas que están viendo y que esta palabra que acabamos de dar llegue hasta todas esas personas, Señor, que dé fruto, Señor, que tu presencia se establezca en este lugar, Señor, que tu presencia se establezca aún en aquellas iglesias, Señor Jesús, que aún están pasando por ese tipo de etapas, Padre, pero no entendemos, Señor Jesús, solamente tú tienes en control todo, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos a Emmanuel también, Señor Jesús, que en los próximos días él va a regresar a aquel lugar donde él se congrega, Señor Jesús, y que gracias a Dios los aviones están empezando a abrirse, Señor, y llévalo tú con bien hasta su casa, hasta su hogar, Señor. Lo bendecimos y pedimos, Señor Jesús, que tu presencia vaya con él, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. 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 Pues bueno, muchas gracias a todos por habernos sintonizado, por haber visto esta transmisión. Bendecimos a todas las personas que están allá del otro lado del monitor, y gracias por seguirnos. En el nombre de Jesús nos despedimos y hasta la próxima semana con otro tema más de Conexión 24/7. Hasta luego.